Sí. Bueno, vamos a seguir entonces con el avance. Hoy día es la última clase, por si acaso, ¿ya? Eh, y vamos a abocarnos solamente luego a los exámenes pendientes, ¿ya? Entonces, el último tema es puesto de transformación en edificios y los pararrayos de descargas atmosféricas. Entonces, vamos a entrar a lo que son instalaciones, ¿no es cierto?, complementarias eléctricas en los edificios, ¿ya? Bueno, va a empezar de la misma manera, ¿no es cierto?, como hicimos una vivienda, con el tablero de medición en edificios, ¿ya? El siguiente plano, fíjense, muestra la ubicación, ¿no es cierto?, del tablero de medidores de un edificio, ¿ya? Bueno, aquí no está graficado todo el edificio, pero se entiende, ¿no? Está la calle, está la acera, y lo que tenemos, fíjense aquí esto de aquí es la sala del transformador, ¿no? Aquí está el tablero de medidores, ¿no? Entonces, cuando un edificio requiere caseta y transformador, se puede ubicar el tablero de medidores dentro del edificio. Es el único caso que se instala el tablero de medidores dentro del edificio. Entonces, según la norma de CRE, el panel de medidores debe estar ubicado de tal forma de que la distancia entre el transformador y el tablero de medición no sea más de 10 metros, ¿ya? Entonces, esa es la primera condición, que entre el tablero de medición y el transformador no tiene que haber más de 10 metros. Y lo otro es que tiene que estar en un lugar accesible. Accesible quiere decir que fácilmente el lecturador, ¿no es cierto?, que hace la lectura cada mes, ingrese sin dificultad. En este caso de la acera, ingresa y pueda, ¿no es cierto?, hacer la lectura de los consumos de los medidores. Entonces, esos son los requisitos para ubicar el tablero de medidores. Se supone que un tablero, un edificio, ¿no es cierto?, tiene varios medidores dentro de un solo tablero. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, fíjense, aquí tenemos un tablero de medidores de un edificio. Obviamente se sobreentiende que tiene varios medidores, ¿ya? Entonces, ese es el panel de medidores, ¿no es cierto?, que tiene varios medidores, y las dimensiones, fíjense, las dimensiones son de 2,8 por 1,6 en el caso de aquí. El panel de medidores de 2,8 por 1,6, ¿ya? Entonces, eso es la ubicación del tablero de medidor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, ya sabemos entonces dónde ubicar el tablero de medidores cuando tenemos un edificio, ¿ya? Ahora vamos a ver el cálculo de la demanda de potencia de un edificio, ¿no? Para calcular la demanda de potencia eléctrica de un edificio de departamentos, pues, vamos a aplicar la norma de instalaciones eléctricas NB 77777, y dice que la demanda de potencia de un edificio de departamentos se calcula con la siguiente expresión. La demanda es igual a N por S por D, donde D es la demanda de potencia de un departamento, y eso es lo que ustedes, ¿no es cierto?, van a hacer en la segunda presentación, calcular la demanda de potencia de una vivienda. Entonces, una vez que tengan ese dato de un departamento, ya vamos a poder calcular de un edificio. N es el número de departamentos y ese es el factor de simultaneidad, ¿no es cierto? El factor de simultaneidad. Entonces, el factor de simultaneidad, ¿de dónde se obtiene? Según la norma de instalaciones eléctricas, se obtiene de tablas. Aquí están unas tablas para determinar
el factor de simultaneidad. El primer factor, fíjense, toma en cuenta el número de viviendas o el número de consumidores. Entonces, el factor de simultaneidad depende del número de viviendas o número de departamentos, ¿no? Ese es el primer dato. Por ejemplo, si el número de departamentos es 20, va a estar en este rango. El factor es 0,6 o 0,5. ¿De qué depende? Depende dice, del consumo de energía. Si es consumo mínimo, medio o consumo elevado. ¿A qué se llama consumo de energía mínimo y aquí se llama consumo de energía elevado? Esta tablita, fíjense, me indica un parámetro de consumo de energía eléctrica y está en función, si yo analizo, de los metros cuadrados construidos de un departamento. ¿Ya? Entonces, fíjense, si tengo un departamento tipo menor a 60 metros cuadrados, el consumo es mínimo. ¿Qué puedo yo diseñar en 60 metros cuadrados? Un departamento hasta de cuántos dormitorios, jóvenes. 60 metros cuadrados no es un área grande, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces yo estaría hablando de 60 metros cuadrados que vendría a ser departamentos de un dormitorio. ¿Ya? Cuando tengo departamentos de 2 dormitorios, obviamente ya necesito más, ¿no? Fíjense, necesito de 60 a 130 metros cuadrados, ¿no? Entonces, el nivel es medio, ¿ya? En función de esos niveles, fíjense, ya sea mínimo, yo vengo aquí. Si es medio, utilizo estos de aquí, todos estos valores de aquí, ¿no? O sea, para eso es el nivel mínimo o medio. Entonces, voy a usar esas dos tablitas para determinar la demanda de potencia. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar estas tablitas y calcular la demanda de potencia de edificio. Entonces aquí fíjense, dice la demanda de potencia, esto es para industria que no lo vamos a ver, ¿ya? Dice aquí calcular la demanda de potencia del siguiente edificio, ¿ya? Fíjense, el edificio tengo el número de departamentos son 23 departamentos. La demanda de potencia de cada departamento son de 10 kVA. El nivel de consumo es el nivel de consumo de energía, se refiere. Es elevado, ¿no? Entonces, esos son todos los datos que necesito para calcular la demanda de potencia eléctrica de este edificio. Entonces, ¿cómo calculo con estos datos la demanda de potencia? Necesito saber el factor de simultaneidad entre viviendas, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué calculo el factor de simultaneidad? Necesito dos datos, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esos dos datos? Era el número de departamentos y el nivel de consumo, ¿no? Esos dos datos necesito para determinar la demanda de potencia de mi edificio. Entonces, fíjense, miren, necesito dos datos, número de departamentos y nivel de consumo. Aquí está, fíjense, el número de departamentos que yo tengo es 23, entonces estoy aquí. Estoy aquí. Ya, 23. El otro dato que necesito es el consumo elevado. Entonces el consumo elevado viene aquí. Y el factor va a ser 0,5. Entonces el factor es 0,5. El factor de simultaneidad. Aquí está volviendo. Para 23 viviendas el factor de simultaneidad es 0,5. La demanda de potencia es N por S por D. Entonces tengo N23, factor de simultaneidad 0,5 y la demanda de potencia de los departamentos es 10. ¿Ya? Eso es, ¿cuánto me sale eso, jóvenes? 21,5. No, 115. es 115. Esa es la demanda de potencia de todo el edificio, 115 kVA. ¿Ya?
Entonces, la demanda de potencia del edificio es de 115 kVA. Esa es toda la demanda de potencia del edificio, 115 kVA. Entonces, con esa demanda de potencia, yo puedo determinar mi transformador y mi caseta para el transformador, ¿no? Entonces, con esa demanda de potencia voy a calcular la potencia del transformador que requiere este edificio, ¿ya? Con eso calculo la potencia que requiere el edificio. Entonces, para ello, los tamaños comerciales de los transformadores, fíjense, viene de 30, 50, 75, 100, 150, 200, 125. Esos son los tamaños comerciales. Entonces, lo que yo voy a utilizar, ¿no es cierto? Para 123 aproximadamente va a estar por aquí, ¿no? Entre esos dos valores. Más adelante vamos a ver cuál de los dos selecciono, ¿no? Entonces, esos son los tamaños comerciales de los transformadores, ¿ya? Aquí en el texto tienen también las dimensiones, ¿no? Las dimensiones es útil saber, ¿no es cierto?, qué dimensiones tiene el transformador. Por ejemplo, C, aquí está C, está aquí que es el ancho del transformador. Por ejemplo, para 150 es 1.30. L está aquí, es 75 centímetros. La altura también está aquí, A, ¿no es cierto? Es 1.50, por ejemplo. Entonces, eso me va a dar, ¿no es cierto?, las dimensiones del transformador. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces en función de eso, ¿no es cierto?, yo puedo determinar de qué potencia requiere, qué transformador requiere mi edificio, ¿no? Entonces aquí dice, fíjese, dice, calcular la potencia del transformador para el edificio anterior. Inciso 2, determinar las dimensiones del transformador y luego dimensionar la caseta o sala de máquinas para el transformador. Entonces, la demanda de potencia calculada a 115 kVA. La ubicación es dentro del cuarto anillo. Hay que dejar una reserva mínimo del 10%, ¿no es cierto?, para lo que son ascensores, usos comunes o posibles crecimientos del edificio. Entonces, con esos datos, yo determino el transformador. Entonces, ¿cómo determino el transformador? La demanda de potencia del transformador va a ser igual a 115 kVA más la reserva del 10%. 10% más o menos son 11,5, 12. En total tengo 127. El tamaño comercial más cercano es de 150 kVA. Entonces, la potencia del transformador para el edificio va a ser de 150 kVA. ¿Ya? Con eso me voy a la tabla y aquí están las dimensiones del transformador, ¿no? Largo, 131, este es el largo. 131 centímetros o 1,31 metros, como quieran llamarlo. Ancho 75, el ancho de la profundidad, ¿ya? Es 0,75 metros. Y el alto es 112 o 1,12 metros, ¿sí? Bueno, entonces con eso ya yo determino lo que es mi caseta para el transformador, ¿ya? Dimensionamiento de la caseta del transformador. Aquí en su texto ustedes lo tienen, ¿no es cierto?, donde la caseta del transformador, ¿no es cierto?, es el lugar donde va a estar instalado el transformador. En este caso de aquí, tengo aquí, ¿no es cierto?, la caseta del transformador, pero ¿qué dimensiones va a tener? Hay que ubicarlo, ¿no es cierto?, el transformador en un lugar del edificio, generalmente se ubica en el subsuelo o la planta baja. Entonces aquí tengo otro ejemplo, ¿no es cierto?, de dónde está ubicado la caseta del transformador. Está ubicado, ¿no es cierto?, aquí. Ya, entonces eso es lo que tengo que dimensionar, ¿ya? ¿Cómo dimensiono? Para eso la CRE, ¿no es cierto?, tiene esta tabla de dimensionamiento de transformador. Por ejemplo, si ustedes van a dimensionar un dormitorio, hay un mínimo de metros cuadrados que tiene que cumplir, ¿no?, que me dijeron, creo que era 12 metros. Entonces, para un transformador también hay un mínimo
de la sala de máquinas. ¿Y de qué depende? Fíjense, depende de la potencia, las dimensiones. Pero si yo analizo, ¿no es cierto? De 45 kVA hasta 150 tienen la misma medida, miren, ¿no? Tienen la misma medida, ¿no es cierto? Es 3 por 350. Ese es el tamaño más estándar de la cabina del transformador. 3 por 350 y la altura es de 2,60. ¿Ya? Entonces la cabina para el transformador va a ser de esas dimensiones. Entonces mi transformador que yo he calculado es de 150 kVA. Entonces la dimensión va a ser, fíjense, en 3 metros por 3,50 y la altura 2,60 metros. Esa es la dimensión que necesito para mi caseta. Entonces con este dato ya dimensiono mi caseta, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto?, la caseta, cómo es el diseño, ¿no? Eso ya es más para ustedes como arquitectos. Estas son las paredes de la caseta. Esto que estoy pintando son las paredes, ¿no es cierto?, de mi caseta para el transformador, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, son medidas mínimas esa, ¿no? Sí, 3 por 3,5 es lo mínimo, sí. Puede hacerlo más grande, pero no más pequeño, ¿ya? Puede ser más grande, pero no más pequeño. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Veo que hay ventanas o son ventilaciones. Sí, son ventanas de ventilación. Aquí en el texto está todo eso, ¿no? ¿Qué dimensión debe tener la ventana y todo eso? Ya, avancemos entonces. Sí, ingeniero. Esa es la dimensión que debe tener para el transformador. La parte interna no interesa, ¿no? Como arquitectos tienen que prever el espacio en un edificio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante. Ahí está la ventana, ¿no es cierto? Y vamos a ver de qué medida debe ser la ventana. Eso ya está estandarizado, ya no hay mucho cálculo. Ya, la puerta y la ventana. Por ejemplo, la puerta, fíjense, en la altura ya está estandarizada, ¿no? Son 2 metros, 2,10, ¿no es cierto? Y el ancho de la puerta dice largo del transformador más 70. Entonces, en el ejemplo que teníamos era 1,12 más 0,7 va a ser casi 2 metros. En teoría son de 2 metros esto de aquí, generalmente la caseta de la puerta. 2 metros y la altura 2,10 para que quede a la altura de los otros, ¿no? Como las puertas, ¿no? Y 2,1, ¿ya? Eso es la medida de la puerta para una cabina de transformador. Hay dos tipos de puertas, ¿no? Este es con malla y esto es tipo celosía. Y la misma medida. La ventana lo mismo. Por ejemplo, una ventana para 150 kVA, mira, aquí está. El transformador era de 150. Tiene que tener, ¿no es cierto?, 1 por 0,5, o sea, 1 metro de largo por 50 centímetros. Esa es la medida que pide para esta dimensión. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, aquí está prácticamente todo en su texto, ¿no es cierto? Lo que es la caseta, que es la parte más importante que tienen que saber para hacer el dimensionamiento de su edificio, ¿no? Tienen que dejar ese espacio, prever ese espacio para que obviamente se instale el transformador, lo que es en cabina. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Bueno, y lo último, fíjense, hay lo que es los pararrayos, ¿ya? Los pararrayos, como los edificios son altos, ¿no es cierto?, requieren lo que es el pararrayos. ¿Qué es un pararrayo? Fíjense, es una estructura simple, miren, una estructura simple, en ahí se le coloca el pararrayos y la función que tiene es descargar la corriente del rayo y llevarlo directo hacia la tierra. No hay que hacer esta descarga por dentro del edificio, por fuera tiene que ser. O sea, yo tengo que canalizar, ¿no es cierto?, la corriente del rayo que salga por fuera del edificio, ¿no? Entonces, eso es un pararrayo, ¿ya? Ese es un pararrayo que los edificios altos deben tener, ¿no es cierto?, para que le proteja. Eso es la función, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en los rayos cómo caen, ¿no es cierto?, cuando está nublado. Aquí, por ejemplo, fíjense este rayo, ¿no es cierto? Si yo analizo dónde cayó, cayó en la parte más alta. Siempre los rayos, ¿no es cierto?, caen en la parte más alta. ¿Por qué? Porque está más cerca a la nube, ¿no? Miren, aquí cayó en el puente, ¿no? El rayo, o sea, siempre van a caer en las partes más altas, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, cayó, fíjense, en la punta del edificio, ¿no? Y cayó el rayo. O sea, siempre caen en los puntos más altos, ¿ya? O porque están más cerca a las nubes, eso es lógico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces caen en las partes más altas. Aquí, fíjense, cayó en la cruz de la iglesia, ¿no es cierto? Porque si yo veo el nivel, miren, es la parte más alta que hay en esa zona, ¿no? Entonces ahí es más probable que caiga el rayo, ¿ya? Caen en las partes más altas, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿Ya? Bueno, aquí es en un este, ¿no es cierto? En el campo también caen rayos, por si acaso, fíjense aquí, ¿no es cierto? Aquí el rayo cayó, fíjense en dónde cayó. Cayó al árbol, ¿no es cierto? Si no, cayó al árbol el rayo. Y fíjense, obviamente, si hay algún animalito cerca al árbol, ¿qué va a pasar, jóvenes? ¿Qué sucede? Se muere. Se muere. ¿Alguna vez escucharon así en el campo, en época de lluvia, ahí se murió mi vaquita, se murió mi ovejita, porque en el campo caen rayos, ¿no? Y obviamente los animales, ¿no es cierto?, tienen que salir a pastorear y a veces en la tarde, a las 10, 11 de la mañana, llega la lluvia con rayos, ¿no es cierto? Y a veces mueren, ¿no? Los animalitos por el rayo, ¿no? A veces se acercan a un árbol y como el árbol es la parte más alta a las nubes, ¿no es cierto? Entonces es más probable que caiga el árbol, ¿no? Y en este caso cayó y la vaquita se fue al otro mundo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Alguna vez han visto así jóvenes cayendo rayos en el campo y que haya matado así animalitos? No, Inge. Ya los que van al campo seguramente alguna vez han visto. Bueno, entonces de eso se trata el pararrayos, de canalizar, ¿no es cierto? De canalizar la corriente del rayo hasta llevarlo fuera del edificio. Ya vimos cómo es el diseño, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense, esto es el pararrayo y hay que canalizarlo, fíjense que la corriente venga hacia tierra por cables, ¿no es cierto? Pues estos son a través de cables, están conectados con cables, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un pararrayo de un edificio, ¿no? Y fíjense, cuando cae un rayo, lo que se hace es derivarlo a tierra. Ya, eso es el pararrayo, ¿no es cierto? Pararrayos en los edificios. Este es el pararrayo más utilizado que hay a la venta. Los pararrayos tipo Franklin son simplemente estructuras metálicas, no tienen ninguna complejidad, por si acaso, son de metal y tienen así unas puntas, ¿no? Que atraen al rayo, por decir, para que puedan hacer la descarga. No tienen, como se dice, ninguna otra tecnología. Ya estos son pararrayos para viviendas, ya estos son pararrayos para edificios de viviendas, ¿no es cierto? Entonces, esos son los pararrayos que nosotros utilizamos para los edificios. Ya en el texto tienen un pequeño cálculo, ¿no es cierto?, que tienen que calcular. Aquí está. ¿A qué altura debo colocar yo un pararrayos en un edificio? Ya es un pequeño cálculo que se hace, no es complejo, ¿no? En este caso, aquí la altura salió 7 metros. O sea, 7 metros tiene que ser de la parte más alta la torre del pararrayos. Y con eso estoy protegiendo el edificio. Cae el rayo y viene por aquí, ¿no? Siempre les dije que por afuera, no lo metan adentro al rayo, no se lo mete por adentro. O sea, no hay que meter fuera, hay que sacar toda la corriente del rayo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, jóvenes, eso es todo el avance de la materia. Entonces, el lunes tenemos examen y el lunes vamos a fijar todos los exámenes pendientes que nos faltan, ¿no? Pero de avance ya no hay, solamente va a haber aclaración de dudas, ¿no? Que yo voy a entrar, sí, en los días de clases, si alguien tiene alguna duda en su proyecto o en el examen. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Claro, ya.
Ahorita lo vemos, aquí fíjese. Ya, esta tablita, ¿no es cierto? Es para calcular, se llama cuadro de cargas, es un resumen de todos los cálculos. Eso es lo que yo voy a revisar el día del examen, que es el día lunes. ¿Por qué? Porque está resumido todos los cálculos, ¿ya? Ah, perdón. Ya, ahora ya está aquí. Esta tablita, ¿no es cierto? Es para hacer el cálculo de los disyuntores termomagnéticos, ¿no es cierto? Ya vimos, ¿no es cierto? O sea, cada circuito, fíjese, el circuito 1, circuito 2, aquí están los disyuntores termomagnéticos de cada circuito, ¿no? Entonces, ahí no tiene duda, ¿no es cierto?, cómo se hace el cálculo de cada circuito, ¿sí o no? Ya, usted quiere el disyuntor termomagnético que va a cortar, digamos, toda la energía de la vivienda. Y eso lo hago con este cálculo de aquí. Esto es la corriente total que entra al tablero. Entonces, el cable que estoy usando para alimentar el tablero, el alimentador es de 10 milímetros. El de 10 milímetros tiene una capacidad de llevar corriente 44. Por lo tanto, el disyuntor termomagnético principal tiene que estar entre 20 y 44. Y he elegido 40. El disyuntor termomagnético es de 40. 3P quiere decir que es trifásico, tripolar. Entonces, ¿qué datos necesito yo para calcular el disyuntor principal? Necesito saber la corriente total que ingresa al tablero eléctrico. El cable me determina cuánta corriente puede llevar y con esos dos datos yo determino la capacidad del disyuntor termomagnético principal. Ahora, ¿qué duda tienen eso? No, del tablero de donde están los disyuntores termomagnéticos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué duda tienen? A ver, cuando tiene de dos plantas, aquí vamos a volver aquí. Espérese. Ese es lo primero que hicimos, el tablero eléctrico. Aquí está. Ahí está, miren. Ya. Cuando tiene dos plantas, ¿no es cierto? ¿De dónde se conecta este tablero? Se conecta de aquí, de la planta alta, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que usted diseñar este tablero para que soporte la carga de arriba. Haciendo el diagrama unifilar, aquí voy a hacer el diagrama unifilar así, a grosso modo. Aquí tengo, por decir, el que va a las luces. Aquí tengo el técnico que va a los enchufes. Aquí tengo el que va a los aires, por decir, voy a tener 10, 12, no sé cuánto, no sé, ¿ya? De aquí ahora de aquí le coloco un térmico trifásico que va a ir a la planta alta. O sea, entonces, todo lo que le calcula en la planta alta tiene que sumarle aquí a este tablero de la planta baja. No sé si le quedó claro. Así es, 2 cuadros. Así es. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, Inge, todo claro. Bueno, jóvenes, nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Inge, hasta luego. Hasta luego.